Baika Chicha. Pero mi tema central que quiero abordar es precisamente algo que se ha ido debatiendo en los medios de comunicación de manera muy sutil desde hace varios días, pero que tiene un impacto medular en lo que es nuestra condición hidrográfica y en lo que es un posible, si hubiésemos tenido las debidas autoridades en Cancillería, esto hubiese sido un hecho de escándalo, de conflicto internacional. Me refiero a lo que han iniciado ya, porque no es que se lo están planteando. Las autoridades de Haití empezaron a desviar el cauce del río Masacre, que no debe llamarse en el caso dominicano Masacre, sino río Dajabón, porque de donde nace es en esa provincia. Y Masacre es para la literatura haitiana. Rivière Masacre, que eso no nos aplica a nosotros. Entonces, aquí se está dando el fenómeno político de que ellos, bajo causales capciosas, han entrado en desviar el curso del río para un supuesto aprovechamiento agrícola. ¿Qué pasa con esto? Lo primero es que, para situarles, este es un río, el río Dajabón es un río que tiene 55 kilómetros de extensión. Nace en la provincia de Dajabón y desemboca en la bahía de Manzanillo, hacia el norte de nuestro país. Este río es un río que podemos denominarlo un río internacional porque atraviesa territorio de dos países. Pero a la vez es un río que entra en la categoría de río fronterizo porque en 5 kilómetros de esos 55 es punto referencial limítrofe entre el territorio haitiano y el territorio dominicano. Nosotros estamos obligados, mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de que los ríos, que da trato a los ríos fronterizos, a los ríos de cauces internacionales de no navegación. Porque para los ríos que son navegables, hay otros tratados a nivel internacional, que existen diversos. El Danubio, por ejemplo. Y en el caso del río Dajabón, es un río no navegable que desde los tratados de Aranjuez en el 1777, que aunque Aranjuez lo estableció como referente natural limítrofe en la frontera, ya en el tratado en 1929 en República Dominicana y Haití solo se preestableció 5 kilómetros de límite fronterizo. Esto es un río de aprovechamiento eminentemente agrícola, aunque su historia haya graficado escenarios distintos de masacre y no necesariamente por la masacre que aconteció ahí a órdenes de Trujillo. Desde antes de eso ya se habían registrado episodios históricos de batallas, sobre todo cuando los españoles discutían la soberanía de la isla a los franceses. Y es por eso que Aranjuez lo recoge como un punto de acuerdo. Ahora bien, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de julio de 1997, aprobó una resolución, como he señalado, que es la resolución, y quiero que los amigos en Cancillería tomen lápiz y papel, y ustedes verán dónde voy yo a desembocar con esto. La Asamblea General estableció una resolución, la A, para que se ahorren la búsqueda, A, resolución 51 de la Asamblea General, número la 51, 229, es decir, en la Asamblea General 51, la resolución aprobada número 229. Esta resolución
que habla sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos a los de la navegación. Tanto Haití como República Dominicana estamos obligados, porque salió de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Y estos señores vienen de manera unilateral en lo que está considerado por el derecho internacional como un delito que compromete la responsabilidad internacional de Haití, y que todos los estamentos en términos de instrumentos internacionales están debidamente clarificados para los estados que se vean afectados por decisiones unilaterales con recursos naturales compartidos. Y en el caso de la República Dominicana, yo no puedo aceptar que la respuesta a eso de la Cancillería de la República Dominicana sea el establecimiento de una comisión técnica. ¿Pero y qué es esto? Pero que ustedes no entienden qué es un río fronterizo. No entienden qué es un río de cauce internacional. Todo el humedal del Parque Nacional Montecristi se alimenta de ese río, por pequeñita que sea su cauce. Para que vengan con esta incapacidad de dominio, no solo de lo que es nuestra soberanía, que la han relativizado en todo, sino del impacto, del impacto medioambiental de esto. Y que desde Cancillería se trate esto de manera genuflexa. Aquí hay que establecer lo siguiente. Si esto primero es una controversia internacional y el Estado está obligado, el gobierno dominicano está obligado a denunciarlo en la comunidad internacional como tal. Ningún país, ninguno, sobre otro, puede utilizar recursos naturales comunes con fines de manera unilateral. La propia resolución, en su artículo 7, establece para Haití lo siguiente: la obligación de no causar daños sensibles. Y si no tienen ninguna excusa ni ningún bajadero para las agendas ocultas que se tiene con Haití desde esta administración, este es el mejor bajadero para que ustedes lo hagan entrar en causa, o que ya Haití se esté preparando para una convocatoria ante la Corte Internacional de Justicia por parte de la República Dominicana. Porque esto es inaceptable. Un minuto, profesor. Haití está obligado por esta resolución, primero, a una utilización y participación equitativa y razonable. Porque esa resolución habla de distintos principios en el uso y disfrute de esas aguas. Pero peor aún, hablé de lo medioambiental con el Parque Nacional Montecristi. Pero hay 5 kilómetros que son fronterizos, que establece línea divisoria. Y si la alteración del cauce del río cambia los límites fronterizos de la frontera, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Díganme, para que esto lo tenga que resolver una comisión técnica, a ver qué opinan. Yo no podía creer cuando leí eso y cuando investigo en Cancillería que sí que fue así. Es que no lo puedo creer. Es que ya es inaceptable esta maldita relativización de nuestra condición soberana. Si a eso no le duele, ese no es el puesto suyo. Si hubiese seguido en sociedad civil, tomando presupuestos para proyectos de los organismos internacionales que sí tienen ese afán,
pero no desde el Estado, no desde un gobierno elegido por dominicanos. Entonces, yo voy a creer que eso no pasó y que aquí no se está generando este precedente en contra de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de nuestra integridad y mucho menos en contra de nuestra historia, ya sobre todo con lo que hicieron con la Embajada de los Estados Unidos en el Palacio Nacional en pleno aniversario del 58 aniversario de la gesta patriótica histórica del 24 de abril del 1965. Bueno, gracias a Víctor Villanueva por su comentario del día de hoy. Vamos a abrir de inmediato. Tu mañana. By Cachicha.